ciertos tipos de ángulos. Bien, en un primer lugar vamos a tener en cuenta que hay 4 tipos de ángulos. Aunque en el libro vienen 3, os voy a explicar estos 4 ángulos para que los tengáis claros. Bien, en primer lugar tenemos el ángulo recto. El ángulo recto, que es este que os estoy señalando aquí en esta parte, es el ángulo que mide 90 grados. ¿Vale? Bien, cuando tengamos que medir este ángulo podemos utilizar un transportador, pero si no tuviéramos un transportador no hay ningún problema. Cogiendo una regla normal, un libro, etcétera, si lo ponemos justo en este punto, que es el vértice, hará exactamente un ángulo recto. Si tenemos que medir algo, poniendo un libro o una regla, como he dicho, al ponerlo justo encima, en línea, el libro con esta línea, con la vertical y con la línea horizontal, podremos ver que esa figura hace un ángulo recto como sería la esquina de un libro, con lo cual sabremos que cualquier triángulo u objeto que tenga esta forma mide 90 grados porque es un ángulo recto. Bien, luego tenemos los ángulos agudos. Los ángulos agudos son los que miden menos de 90 grados. ¿Vale? Por ejemplo, aquí nos encontramos que este ángulo de la parte de arriba a la izquierda, el ángulo agudo este, es el que mide menos de 90 grados. ¿Qué quiere decir? Que es más pequeño que el ángulo recto. ¿Vale? Bien, y por último nos encontraríamos con el ángulo obtuso. El ángulo obtuso es el que mide más de 90 grados. ¿Vale? Que sería el caso de este ángulo que hay arriba a la derecha. Bien, este ángulo obtuso es mayor de 90 grados. Si yo pusiera el libro o un cuadrado, por ejemplo, imaginaros que yo pongo un cuadrado aquí, si lo verifico, al ponerlo en línea con la horizontal y con la vertical, como veis, se ve claramente que este ángulo sería totalmente transparente. ¿Vale? Bien, fijaros, si esto fuera el libro, un cuadrado o la regla, al ponerlo se puede ver perfectamente que aquí la esquina que tiene este cuadrado sería un ángulo recto y el ángulo obtuso es mayor. Bien, si comparamos, como hemos dicho, este cuadrado, si lo ponemos con el ángulo agudo, si nos fijamos el ángulo recto del cuadrado, que serían 90 grados, comparado con el ángulo agudo, se vería que es un ángulo menor de 90 grados, ¿vale? Bien, y con esto creo que más o menos quedarían explicados estos 3 tipos de ángulos, el agudo, el recto y el obtuso. Por último, nos encontraríamos con un ángulo que es el ángulo llano, que es el que mide 180 grados. ¿Cómo lo podríamos interpretar? Como si fuera un libro abierto, un libro totalmente abierto, o una revista totalmente abierta mediría 180 grados, o lo que sería lo mismo, una línea dividida en dos. Aquí donde os estoy señalando debería haber un punto y sería un libro totalmente abierto o una línea dividida en dos partes, y ese sería un ángulo llano y siempre medirá 180 grados. Bueno, espero que con esto os quede todo claro.